Dios les bendiga, Dios mis les hermanos. bendiga. Gloria a Dios. Bienvenidos de nuevo a este primer día de la semana. Recuerda que este es el primer día de la semana. Y qué bueno comenzarlo de la mejor manera. El mundo tiene un dicho maluco. Empiezo con el pie derecho, y eso no sirve para nada. Pero nosotros los cristianos tenemos un dicho, y un dicho que sí es real y tiene poder. Comenzamos en comunión con nuestro Dios. Así de que este primer día de la semana estamos comenzando de la mejor manera, en comunión con nuestro Dios, para recibir la bendición de toda esta semana que comienza. Así de que, pastora, bienvenidos. Bienvenidos. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, corazón, me das tu gracia, ángel de mi sol, de mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Alza tu voz, tu presencia es el cielo. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará.
nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa. Bueno, iniciamos compartiéndoles este versículo que es Santiago 5, 16, parte B, que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Y qué acorde, pastora, porque es que estamos estudiando, desde hace 2 domingos estamos estudiando sobre la oración. Quiero hacerte un recordines así rapidito. Recuerda que ya el Señor Jesucristo nos enseñó cómo no orar. Y desde el domingo pasado estamos aprendiendo lo que nos dejó el Señor Jesucristo de cómo orar. Ya aprendimos sobre la soberanía de Dios, aprendimos también cómo adorarlo y aprendimos cómo hacer su voluntad. Y hoy vamos a seguir retomando ese modelo del Padre Nuestro que dejó el Señor, no para memorizarlo,
sino para entenderlo y comprender cómo tener una mejor relación con nuestro Dios. Y hoy vamos a estar en el versículo 11 y 12. Ubícate con nosotros, por favor. Versículo 11 y 12. Pastora, ayúdenme allí con estos textos, por favor. Mateo 6, versículo del 11 al 12 dice así: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gloria a Dios. Vamos a desglosar un poquito más, piquemos un poquito esos versículos para entenderlos mejor, mis hermanos. Versículo 11 habla, vuelvo a repetirlo ese versículo, pastora. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabes que hay algo curioso en lo tocante a la palabra que se usa para cada día? Dice, el pan nuestro de cada día. Y hay una anécdota curiosa, pastora. La palabra que se usa en griego es epiousios. Epiousios. Y lo interesante es que durante mucho tiempo no se sabía el significado correcto o a qué se refería realmente, hasta que los arqueólogos encontraron un pedazo de un papiro, y en una listica de ese papiro estaba la palabra epiousios, y se dieron cuenta que esa era la lista de una ama de casa. Yo no sé, mi hermana, tú que me estás viendo, si hace lo mismo que yo hago, o a veces mi esposa, que cuando vamos a ir a comprar algo, para que no se nos olvide, usted coge un papel o de pronto un papelito, una servilleta y coloca las cosas para que no se le olviden, ¿verdad? En cierta forma lo que estaba haciendo esta mujer era eso, cogió ese pedacito de pergamino y anotó la lista de los alimentos o de los, ¿cómo se llama? De los víveres que ella iba a comprar ese día. Así de que ya con ese descubrimiento podemos entender realmente qué significa la palabra epiousios, cotidiano o algo diario. Déjame usar una frase para que lo entiendas mejor. Dice, dame las cosas. Si yo aplico esto, lo que estaba haciendo esta mujer de llevar su lista, ¿verdad? Para comprar los víveres diarios o las cosas que necesitaba diarias, yo puedo usar una frase como esta: dame las cosas que necesitamos en mi casa este día, o ayúdame a conseguir las cosas que tengo en la lista de compra de este día. Por eso para el día a diario, Gloria a Dios. Vamos para allá, pastora. Y yo quisiera hacerte esa pregunta, mi hermano y mi hermana, ahora que estamos empezando una semana, y no sé si eres como algunos de nosotros que intentamos ser organizados y tratamos de llevar una agenda o de llevar una lista diaria para que nos rinda el tiempo y se la encomendamos a Dios. Así de que la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es: ¿qué hay en esa lista que tú tienes? Tal vez están los víveres, sí, necesitamos hacer remesa, mercar esto que se acabó, lo otro, pero en esa lista podríamos incluir muchas más cosas, mis hermanos. ¿Cuántas veces hacemos la lista del dinero que necesitamos? Esta semana necesito pagar el arriendo, pagar los servicios, pagar la cuota en el banco o pagar el crédito que tengo, ¿verdad? O tal vez en esa lista tú puedes incluir la cita médica que tienes porque los exámenes salieron un poco regulares. ¿Qué hay en esa lista? En la lista que tú y yo normalmente hacemos. O también puede estar en esa lista el alimento espiritual. Señor, en esta semana voy a hacerme el propósito de sacar cada mañana para estar en comunión contigo. ¿Sabes que hay dos tipos de víveres? Los víveres físicos que alimentan nuestro cuerpo, pero los víveres espirituales que alimentan tu alma. Necesitamos alimentarla también con la palabra. Incluye en esa lista, por favor, tanto los alimentos físicos, la provisión económica, pero también la provisión para el alma espiritual. Quiero hacerte una invitación, mi hermano y mi hermana. Todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, estamos realizando los devocionales. Todos los días hay peticiones, hay clamor, hay palabra, hay promesas. Peticiones con las que podemos empezar el día de la mejor manera. Te invito, estamos por Zoom, de lunes a viernes, de 7 a 8. Dios te bendiga. Muy bien, mis hermanos. Hay unas verdades que no quiero pasar por alto en este primer versículo que estamos estudiando hoy, que es el versículo 11. Primera verdad, para que la tengas en cuenta: Dios está interesado en cuidar nuestros cuerpos. Si tú miras en la Biblia, en los evangelios, Jesús siempre proveyó alimento y proveyó sanidad. Y Él no ha cambiado. Él todavía está interesado en proveernos alimento
y sanidad, gloria a Dios. Segunda verdad, Él nos enseña a vivir el día a día. Él espera que no nos preocupemos por el futuro que no ha llegado, por el mañana que no ha llegado. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de estas cosas, traía a memoria los 40 años en que Dios hizo andar al pueblo de Israel en el desierto y nunca le faltó maná. Todos los días hacía derramar maná y tenían alimento para ese día abundante. O sea, les daba el alimento diario cada día. Sí. Y el mismo Dios de ese pueblo es el mismo Dios nuestro y todavía Él está en la tarea de derramar ese maná, el pan nuestro de cada día. Pastora, ¿qué dice Mateo 6 del 31 al 34? Dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria a Dios. Recuerda, el Señor nos enseña a vivir día a día. Y hay una tercera verdad que nos habla también este pasaje, y es que el Señor pone a Dios en el lugar que es, como creador y proveedor. Que yo me dé cuenta, mis hermanos, hasta ahora ningún hombre ha creado una semilla. Dios crea todo, pero también Él espera que yo haga mi parte. Él hace la suya. Él es el creador y el proveedor, pero Él espera que yo haga la mía. Cuando un agricultor recibe de Dios la semilla, él no puede quedarse quieto. Tiene que preparar la tierra, tiene que sembrarla, tiene que labrar, cultivarla y esperar el fruto. Así de que esto como un esfuerzo para ese fruto, ¿no? Correcto. Como esforzarlo. Hay una parte divina y hay una parte humana. Yo lo resumiría en una frase, en esta frase, mis hermanos: sin Dios no podemos hacer nada, y que sin nuestro esfuerzo y cooperación, Dios no puede hacer nada por nosotros. Génesis 2.15, pastora, 2.15. Dice así: quiero regalarte una promesa. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. 3 cosas el Señor nos da. 1, dice que puso al hombre en el huerto del Edén, preparó ese huerto y lo puso a él. Yo te digo algo, mi hermano y mi hermana, yo estoy seguro que Dios también para cada uno de nosotros ha preparado un huerto. Sí. Que algunos de pronto no han descubierto dónde está, es otra cosa. Pero ahí te dejo la tarea que esta semana, en esa lista que le vamos a entregar diaria, tú puedas incluir esa petición: Señor, muéstrame el lugar que tú tienes para mí. 2, dice que le dijo a Adán que lo labrara. Adán no sabía nada de agricultura, así de que Dios tuvo que darle el talento y la creatividad, y le tuvo que ayudar a desarrollar ese talento y esa creatividad. Y eso me da a entender que Dios a todos los seres humanos, aún no cristianos, nos trae a este mundo con un talento, con la capacidad de ser buenos para algo. Vuelvo y repito, que tú no lo hayas descubierto es otra cosa. Ahí también incluye en la lista de esta semana: Señor, muéstrame para qué soy bueno. Y número 3, y yo diría que es muy importante, dice para que guardar el huerto. Eso de guardar significa administrar. Y voy a decirte esto con todo respeto, mi hermano y mi hermana. La administración implica la mayordomía, y la mayordomía implica la fidelidad a Dios. Cristo lo decía: démosle a Dios lo que es de Dios, démosle al César lo que es del César, pero también démosle a Dios lo que es de Dios. Eso es ser un buen mayordomo. Si queremos que Dios nos entregue, Él necesita que nosotros seamos confiables, y la confiabilidad habla de una buena mayordomía. Quiero exhortarte en eso con todo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, aún en este tiempo de crisis, ser buenos mayordomos. Bien, mis hermanos, va el segundo versículo, que está en el versículo 12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabes que el Nuevo Testamento usa 5 palabras diferentes para referirse a pecado? Y yo quiero que rápidamente tú las mires conmigo. 5 palabras usan el Nuevo Testamento para referirse a pecado. Número 1, amartía, en griego, que significa tiro o no dar en el tiro. Da a entender entonces que pecado, usando esta palabra, significa cuando le fallo al Señor en ser lo que había sido posible
y teníamos capacidad para llegar a ser. Te voy a dar un ejemplo. Somos tan buenos como maridos como lo podríamos ser, o somos tan buenos como esposas como lo podrían ser, somos tan buenos como hijos como lo podríamos ser, somos tan buenos como trabajadores, como empresarios o como cristianos como podríamos ser. Segunda palabra en griego que se usa para el pecado, parábasis, que significa traspasar. O sea que el pecado, usando esta palabra, significa pasarse de la raya que separa el bien del mal. Ejemplos te voy a dar de ello. Estamos en la línea que separa la honestidad y la deshonestidad. Estamos en la línea que separa la verdad de la falsedad. Estamos en la línea que separa el egoísmo de la dadivosidad. O estamos en la línea que separa la pureza de la fornicación o el adulterio. Recuerda lo que significa esa segunda, pasarse de la raya que separa el bien del mal. Tercera palabra, paraptomá, que significa deslizarse a otro lado. Haz de cuenta cuando uno está en un piso liso y se resbala, ¿verdad? Ejemplos de esa palabra que significa pecado. Dice, se nos ha escapado una frase rara, por ejemplo, estamos a punto de deslizarnos pensando o hablando algo raro o viendo algo raro, ¿verdad? Y estamos a punto de caer con un solo pensamiento, una sola palabra o una sola mirada. David pecó con una sola mirada. Sí. Y lo llevó al homicidio de Urías, el esposo de Betsabé. Te dejo de tarea para que lo estudies. Cuarta palabra, anomía, que significa ilegalidad. En otras palabras, pecado, usando esta palabra, es sabe lo que usted debe de hacer y no lo hace, o hace lo contrario. Un ejemplo, conoce la ley y la quebranta, o hace lo que nos gusta o lo prohibido muchas veces. Ojo con estas palabras. Y la quinta, ofeilema, que significa deuda, o pecado. Con esta palabra significa faltar al pago de lo que se debe o dejar de hacer lo que es debido. Hay algunas verdades que quiero dejarte allí para ir terminando, mis hermanos. 1. El perdón divino y humano van ligados. Escucha esto, por favor. Esa palabra, y perdona nuestras deudas como así nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Dice, si yo no arreglo las cosas con los semejantes, con mis semejantes, tampoco puedo arreglar las cosas con mi Dios. Otra verdad, debo de aprender a comprender antes de condenar. Tenemos que tener claro que todo tiene una causa. Y muchas veces cuando entendemos la causa de esta persona, por qué hizo las cosas, vamos a comprender y no vamos a condenar más. Y otra verdad que nos habla este texto, debemos de aprender a soltar, a perdonar, pero no olvidar. Tú y yo no olvidamos las cosas que han marcado nuestro corazón, pero cuantas veces tú y yo las recordemos, lo que sí podemos hacer es soltar y perdonar la persona que nos las hizo. Y eso nos ayuda el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y por último, debemos de aprender a amar. La Biblia dice que el amor es de Dios, y cuando yo estoy conectado con Dios, inunda mi corazón de su amor, y su amor es perdonado. Si yo estoy alejado de Dios, muy difícilmente voy a perdonar, pero si estoy conectado con Él, me inunda de su amor y lo voy a lograr. Pastora, ¿qué dice Proverbios 28:3? Escucha este texto, por favor. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Escúchame esto, mi hermano y mi hermana, el versículo 15 más abajo. Jesucristo dice, porque si tú no perdonas, nuestro Padre tampoco perdona. Esto no es una opción, esto es un mandato. Aquí hay un principio poderoso para que nosotros seamos bendecidos. Recuerda, el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero si yo los confieso y me aparto, voy a recibir misericordia de Él. Vale la pena escuchar este consejo de parte de Dios. Quiero terminar con este texto, mi hermano y mi hermana, y voy a invitarte que cuando tú lo escuches, hoy al terminar el día, allí en tu cuarto, hables con Dios y te reconcilies con Él. Mira lo que dice el salmista David en el Salmo 51 cuando pecó, violando a Betsabé y matando a su esposo, y fue confrontado y reconoció su pecado. Y al final dice él, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
porque no quieres sacrificio que yo no daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Quebrantamiento, humillarnos, decirle al Señor no hay excusa, pequé, lo reconozco y te pido perdón. Recuerda que tú y yo estamos bajo la gracia de Dios y por esa gracia somos perdonados. Yo te animo, mi hermano y mi hermana, a comenzar la semana de la mejor manera, reconciliados con Él. Que la paz de Dios sea contigo y con todos los de tu casa. Dios te bendiga. Dios les bendiga. La, 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 la.